Buenos días, profesora y compañeros. Somos el grupo número 1 del curso Guerra Espiritual. Hoy vamos a compartir un tema muy importante y muy real. Hemos preparado este tema con mis compañeras Alba Ábalos Anilú, Alba Ábalos Sara y la Lupo Candy. Es un tema que parece cultural o curioso, pero detrás de él hay una gran batalla espiritual que muchas veces se desconoce. Y el tema es objetos que traen maldición usados en el Perú. En nuestro país hay muchas prácticas y objetos que se pueden ver normales e incluso tradicionales, pero que en realidad están ligados a creencias espirituales que son contrarias a la fe cristiana. Muchos pueden decir no pasa nada, es solo una costumbre, pero en el mundo espiritual en realidad sí pasa, porque cada objeto que tiene conexión con la idolatría, con la superstición o con la invocación de espíritus le abre una puerta al enemigo. La Biblia nos enseña en Deuteronomio capítulo 7 que no debemos tener nada que haya sido dedicado a otros dioses. Incluso en Hechos capítulo 19 podemos ver el ejemplo de los primeros creyentes que al arrepentirse quemaron todos los objetos que estaban relacionados con la magia. Esto nos enseña que cuando una persona conoce a Cristo debe cortar con todo lo que lo une al pasado espiritual equivocado. Dentro de esos objetos hemos considerado un grupo y vamos a ver amuletos y talismanes. Aquí en el Perú los amuletos son muy comunes, por ejemplo, la herradura detrás de la puerta, el ojo turco, la cinta roja en los bebés o incluso la pata de conejo. La gente cree que trae suerte o protección, pero la realidad es que ponen su confianza en algo que no tiene poder. En Isaías 42:8 dice, mi gloria no la daré a otro, ni mi alabanza a esculturas. Cuando creemos que un objeto puede protegernos, le estamos quitando el lugar que solo le pertenece a Dios. Dejamos de confiar en Dios para confiar en algo creado por el hombre. Tenemos también ídolos e imágenes religiosas. La idolatría disfrazada de devoción. Muchos usan escapularios, rosarios, estampitas, santos o imágenes religiosas como una forma de protección. Pero en realidad el problema, dice la palabra del Señor en Éxodo 20, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. También dice en el Salmo 115 que los ídolos tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, y los que confían en ellos terminan siendo igual, semejantes, vacíos, sin vida espiritual. Cuando una persona pone su fe en un objeto, aunque parezca religioso, está desplazando a Cristo de su lugar. Tenemos objetos también de hechicería o chamanismo. Son realmente peligrosos. En el Perú hay mucha tradición, la practican por tradición, otros por miedo, recurren a limpias con huevo, con cuy, enterrar botellas, muñecos, usan perfumes, se dan baños florecidos. Pero todos estos objetos están consagrados a espíritus inmundos, y la Biblia en Deuteronomio nos dice claramente, no sea hallado en ti quien practica adivinación o hechicería. Aunque muchos lo hacen por costumbre, en realidad están entrando en un pacto con el enemigo. Lo espiritual no se rompe con rituales, se rompe con la sangre de Cristo. Finalmente tenemos objetos esotéricos o de nueva era. El enemigo es experto en disfrazarse de luz. Se disfraza. Vemos gente usando cuarzos, incienso, figuras de Buda o pulseras energéticas. Todo esto parece tan inofensivo, pero su origen es ocultista. Satanás se disfraza como ángel de luz. No todo lo que parece espiritual viene de Dios. En 2 Corintios 11:14 está claramente el versículo que estoy mencionando. Muchos de estos objetos conectan con prácticas de meditación oriental, astrología o energía del universo, pero la Biblia dice que solo el Espíritu Santo es el que trae verdadera paz y sanidad, no estos objetos. En resumen de todo esto, todo objeto que no glorifica a Dios contamina. No se trata de superstición ni de cultura, se trata de alianzas espirituales que se dan. Hay cosas que decoran la casa pero ensucian nuestra alma. Hay símbolos que parecen bonitos pero están cargados de maldición. Y muchas veces el enemigo usa lo más simple, lo que nos parece normal, para abrir una puerta pequeña. Pero esa puerta se convierte en una cadena que amarra el espíritu.
Doy pase a mi compañera. Amén. En esta parte queremos hablar sobre los peligros espirituales que traen estos objetos o prácticas. A veces la gente piensa que solo son costumbres o tradiciones, pero en el mundo espiritual todo lo que tiene vínculo con la idolatría o lo oculto abre puertas al enemigo. Y esas puertas, si no se cierran, comienzan a afectar nuestra vida, nuestra mente, nuestras emociones e incluso la atmósfera espiritual de la casa o de la iglesia. Por eso es tan importante reconocer estos peligros y enfrentarlos a la luz de la palabra de Dios. Lo primero que ocurre cuando alguien tiene o usa estos objetos es una apertura de puertas espirituales. Muchos no lo saben, pero detrás de cada objeto consagrado, de cada imagen, de cada amuleto, hay un espíritu operando. Cuando alguien los guarda o los usa o los acepta, les está dando derecho legal al enemigo para entrar y moverse. Como dice Deuteronomio 18 del 10 al 12, no sea hallado en ti quien practique adivinación o hechicería. Así comienzan las puertas abiertas, por ignorancia, por costumbre o por una simple curiosidad. Pero esas puertas solo se cierran con un arrepentimiento genuino y con la autoridad del nombre de Jesús. El segundo peligro es la afectación de la vida espiritual y emocional. Cuando una persona pone su confianza en un objeto sin darse cuenta, está entregando parte de su fe a algo material. Eso la vuelve dependiente y temerosa. Ya no descansa en Dios, sino que empieza a creer que si no tiene su amuleto, su protección, algo malo le puede pasar. Y eso produce un corazón inseguro, lleno de miedo, en lugar de una fe firme en las promesas de nuestro Señor. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Pero quien confía en estos objetos vive ansioso, porque ha cambiado la confianza del Dios vivo por algo sin poder. El tercer peligro es algo muy serio: la desestimación del sacrificio de Cristo. Cuando alguien busca protección, sanidad o seguridad en un objeto, está diciendo, aunque no lo diga con palabras o de forma literal, pero lo que indica es que Cristo, lo que hizo Él en la cruz, no es suficiente. Y eso es muy grave. Colosenses 2:14 al 15 dice que Jesús anuló el acta de los decretos y venció a los principados y potestades. Eso significa que ya rompió toda maldición. Él ya pagó nuestra libertad. Confiar en algo más es menospreciar ese sacrificio de nuestro Señor. Cristo no necesita ayuda de un amuleto, de ninguna imagen. Él es suficiente. Su sangre es nuestra protección. Su cruz es nuestra victoria. Y por último, está la influencia negativa en la iglesia y en la comunidad. Cuando los creyentes aceptan o toleran estas prácticas, el testimonio de la iglesia se debilita. Los nuevos creyentes se confunden y los que aún no conocen a Cristo piensan que la iglesia es igual que el mundo, una mezcla entre la fe y la superstición. Pero el Señor nos llamó a ser luz, no una mezcla. Si nosotros practicamos o permitimos cosas que Dios aborrece, ¿cómo vamos a enseñar libertad a los demás? La iglesia pierde autoridad espiritual cuando abre la puerta a lo que el enemigo usa. Por eso debemos mantenernos firmes, enseñar con amor y vivir con coherencia. Lo que predicamos debemos vivirlo. Le doy pase a mi compañera. Buenas noches, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la actitud del cristiano a la luz de la palabra. Como primer punto, podemos ver que la actitud del cristiano es de rechazo al pecado y toda práctica de idolatría. La palabra nos menciona en Deuteronomio 7, del 25 al 26, según lo que menciona, dice: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, porque es anatema a Jehová tu Dios. Entonces, el cristiano no debe tener y sobre todo no debe tolerar ningún tipo de objeto asociado a otros dioses o prácticas paganas, ¿no? Hemos visto quizás o quizás cuando hemos estado
cerca muchas amistades, amigos o quizás personas que nos hemos relacionado. Por ejemplo, cuando sucede de que vas quizás a una tienda, siempre ves como un tipo gatito moviéndose así. Entonces son tipos de objetos que las personas dicen, lo llaman para atraer, en este caso, a los clientes, atraer lo que es la economía, ¿no? Pero la palabra menciona que la actitud de un cristiano, según la luz de la palabra, es que él no debe tolerar este tipo de idolatrías, no hacerse dioses, dice, esculturas de sus dioses, ¿no? El cristiano también debe entender que la idolatría contamina su alma y les aparta de la presencia de Dios. Por eso el cristiano, la actitud del cristiano frente a estos objetos es de rechazo y sobre todo rechazo a toda práctica de idolatría. La segunda actitud es de actitud de separación y santidad. O sea, el cristiano, ¿qué suele pasar aquí? Bueno, el creyente debe marcar una diferencia clara entre lo que pertenece a Dios y lo que no. Él ya tiene prácticamente discernimiento de espíritu, pide a Dios sabiduría para poder entender. Y tampoco no puede haber mezcla entre la fe en Cristo y las costumbres del mundo. No puede ver ninguna de estas actitudes, conductas en el cristiano. Recuerdo que una vez mi pastora, mientras ella nos estaba enseñando en el discipulado, nos contó un testimonio que marcó mucho mi vida. Ella hablaba de una hermanita de la iglesia que era muy, pero muy fiel, ¿no? Pero siempre decía que tenía problemas, ¿no? Problemas, o sea, le pedía a mi pastora para que oren por ella, ¿no? Que siempre ella no podía dormir bien y todo eso. Entonces tenía problemas de insomnio. Y mi pastora dijo, ok, yo voy a ir quizás a visitarte, a verte, ¿no? Entonces, mi pastora se va a la casa de la hermanita y se topa con la gran sorpresa de que la hermanita tenía una estatua de la Virgen de ese pueblo, no sé qué, tantas vírgenes que hay, grandísima en la puerta de su casa, o sea, en la entrada de su casa. A mi pastora le llamó mucho la atención de eso y le preguntó qué era eso, por qué tenía eso, esa gran estatua. Ella mencionaba que eso era, bueno, ella decía que no la estaba idolatrando, pero lo tenía ahí, ¿no? Entonces, aquí la actitud del cristiano para ella fue sorprendente, le habló con amor, le explicó sobre esto porque esto prácticamente estaba trayendo puertas y sobre todo esa estatua de la Virgen que había hecho como que tenía lagrimitas, decía así como que se desparramaba, así como si estuviera triste, ¿no? Entonces, eso atraía mucho lo que estaba viviendo la hermana, ¿no? Puertas que habían abierto. Entonces, la actitud del cristiano debe ser de separación y santidad, ¿no? Segunda de Corintios del 6 al 14 al 17, del 14 al 17, nos dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Salid de medio de ellos, dice, apartaos, dice el Señor. Entonces el creyente debe marcar una diferencia clara entre lo que le pertenece a Dios y lo que no. No puede haber mezcla entre la fe en Cristo y las costumbres del mundo. Ella se estaba asemejando porque las costumbres de su tierra, donde ella estaba, siempre creían en esta virgen. Entonces ella decía que no la idolatraba, pero sin embargo la tenía en su casa, ¿no? Como tercer punto de actitud del cristiano es que él debe tener discernimiento de espíritu. Primera de Juan 4 al 1 nos habla, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. El cristiano no debe aceptar todo lo que parece espiritual. Él debe discernir el origen de cada práctica, de cada símbolo o de cada enseñanza. Yo recuerdo algo aquí que me llamó mucho la atención. Era que yo en un momento estaba viviendo en Chile y yo estaba muy emocionada porque cuando yo estoy ya con mi estancia ya en ese país, eh, yo lo primero que le digo a mi mamá, mamá, yo voy a congregar porque mis pastores sí me habían recomendado dónde debería congregar. Entonces al frente de
de donde yo vivía, donde estaba hospedada ahí en el departamento de mi mamá, recuerdo que al frente decía Iglesia Cristiana Evangélica, ¿no? Entonces yo dije, mamá, acá voy a congregar, acá está súper cerca, uy, voy a asistir a los cultos, ¿no? Pero mis pastores ya me habían dicho, mis pastores me habían aconsejado que yo debería ir a una iglesia que pueda ser de la Alianza Cristiana Misionera o de las Asambleas de Dios, pero de Chile, ¿no? Entonces yo ya estaba, pero sin embargo, se me olvidó. Por mi emoción de poder asistir, ya llegué el primer día a poder asistir a la iglesia, el siguiente día era domingo. Entonces decidí ir. Cuando me voy a la iglesia, eh, hubo, yo sentí como que algo que no me dejaba estar ahí porque me sentí incómoda porque vi que bueno, en ese entonces al pastor, eh, los hermanos se reunieron para ponerle tipo, hacer una ceremonia para ponerle tipo un gorrito que llevan los judíos, no sé, pero le estaban haciendo como un voto, declarando cosas positivas, ¿no? La verdad que la iglesia es iglesia cristiana, ¿no? Cristiana, pero no es evangélica, es iglesia cristiana, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención, pero no me sentía bien porque sentía como que lo estuvieran idolatrando, ¿no? Entonces, mi mismo espíritu me atinó a que me salga de ese lugar, ¿no? Pero, y lo más triste era que cuando las puertas de esa iglesia estaban cerradas, tú no podías salir. Y yo me sentía como que no, como que quiero irme corriendo, ¿no? Entonces, ese tipo de objetos, ¿no? Quizás cada uno respetamos las posturas en este caso de las religiones. Sin embargo, para mí me llamó mucho la atención lo que había vivido. Entonces, nosotros como cristianos debemos discernir el origen de cada práctica, ¿no? De cada símbolo, de cada enseñanza. Prácticamente estaban idolatrando a este pastor, ¿no? Le estaban poniendo y le estaban como que declarando que, eh, como que empoderando en la par, pero sentía como espíritu muy fuerte dentro de mí, me decía, corre, no corre, sal de aquí. Y ese objeto que se ponía como que le simbolizaba que él tenía poder y todo eso, ¿no? Em, La actitud, ¿no? El cuarto punto es la actitud de obediencia a la palabra. Josué 1:8, ¿no? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. La obediencia a la palabra es una protección espiritual en la vida del cristiano y muchos caen en prácticas supersticiosas por desconocer la Biblia, ¿no? Entonces muchos, quizás terminan, muchos hermanitos quizás terminan confundidos, ¿no? Y mucho de esto pasa o mucho de esto suele pasar porque no conocen la palabra, no conocen, ¿no? Por ejemplo, la hermanita decía, le hablaba del caso de la hermanita, ¿no? Que tenía su yesito de una virgen allá de la tierra donde vivía, la tenía afuera, ¿no? Pero ella no pensaba, ella pensaba que no estaba idolatrándolo, solamente era como algo simbólico, ¿no? Pero sin embargo, todo esto estaba trayendo cosas eh, horribles a su vida, ¿no? Entonces, la pastora le aconsejó que lo sacara, ¿no? Entonces, ella quizás también tenía una dificultad que ella no sabía leer, entonces prácticamente eso le impedía, ¿no? A conocer más la palabra, a dar lectura a la palabra, porque nosotros como cristianos debemos ser obedientes a lo que la palabra nos menciona. Y como quinta actitud tenemos de fe y de confianza en Dios solamente, ¿no? Nuestra fe y nuestra confianza, dice la palabra, es que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El cristiano no necesita amuletos ni talismanes y su protección, provisión y seguridad viene de la relación con Dios, no de objetos, ¿no? No sé si han visto o muchas veces han escuchado, ¿no? Eh, que quizás los hermanos muchas veces suelen ponerse quizás que en la sierra más lo he visto, ¿no? Yo siempre he escuchado esto
del tema de que para pasarte el huevo, ¿no? Pasarte el huevo cuando eres pequeña, o te voy a hacer un tamalito para que tus huesitos no se rompan y todo eso, ¿no? Ese tipo de creencias, ¿no? Y si te paso el huevo, mientras te paso el huevo voy orando, ¿no? Y esto más yo lo he visto en la sierra, y en la sierra aquí en Perú, más lo he visto este tema porque he podido ir a algunas iglesias y he visto que todavía siguen teniendo esos pensamientos. Incluso los hermanos aquí en Trujillo, algunos que provienen de ahí, también siguen teniendo ese tipo de creencia, ¿no? Pero nuestra confianza debe estar absolutamente en Dios, en Dios. Nuestra confianza debe estar en Él y recordar que todo viene de Él, no por un objeto que tú te pasas, no por esto, ¿no? O cuando dicen, ¿no? Ah, me ha dado vergüenza, me dio chucaque, ¿no? Y se chupan un limón, se chupan su limón, entonces chúpate tu limón y te va a pasar, ¿no? Cositas y objetos que nosotros lo volvemos y nos olvidamos de que nuestra confianza en lo absoluto está en Dios. Entonces lo volvemos como una creencia, como algo que, eh, como un objeto que es pre- más predominante antes que Dios. Entonces la actitud del cristiano debe ser de fe y confianza en Dios solamente. Como sexta actitud es de arrepentimiento y limpieza espiritual. Hechos 18, 19, el 18 al 19 nos habla muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Eh, el verdadero arrepentimiento lleva a desechar todo vínculo con las tinieblas, ¿no? Hay que romper con el pasado para vivir la libertad espiritual. Recuerdo algo que de acá sí me llama mucho la atención. Yo vengo de una familia súper católica me acuerdo que en mi casa nosotros, bueno, teníamos un San Martín, creo que se llama así, el nombre, como lo ponen a un santo que lo ponen, ¿no? Eh, grande en yeso. Mi abuelito, como era católico, no se hacía arrodillar ante él todos los días de las 5 de la madrugada para orar de rodillas, ahí no teníamos ni siquiera un mueblecito, de rodillas, rodillas literalmente, ¿no? Y eh, prácticamente nos obligaba a hacer esto, ¿no? Entonces, cuando yo llego a conocer a Cristo, todas estas cosas comenzaron a cambiar en mi vida, ¿no? Y cuando yo llego a irme a otro país y veo a mi madre, porque mi mamá también fue de la misma escuela que mi abuelito, que le había prácticamente capacitado. Mi mamá tenía un montón, llegué a la casa, al departamento de mi mamá, y tenía un montón de yesitos de todos, ¿no? De Jesús, de las vírgenes, de todos los santos. Entonces, para mí fue algo quizás, era muy, yo no podía estar, lloraba, me acuerdo, en un espacio, en una habitación que me había dado mi mamá, pero sentía que eso no podía estar ahí porque no me sentía bien. Entonces, como estaban ahí, yo atiné solamente como a caerlos, no a que se paren, sino que a caerlos para que no los vean, ¿no? Y me acuerdo que comencé a orar yo porque tenía muchas ganas, sí, de tener la actitud de botar todo, ¿no? Sin embargo, no lo hice porque también respetaba a mi madre, ¿no? Lo que ella estaba teniendo. Y ella también comenzó a respetar. Y cuando vio eso, ella misma, poquito a poquito, comenzó a orar, ella misma fue sacando, fue sacando, fue sacando. Yo le fui enseñando, ¿no? Y mi mamá comenzó a escuchar, gracias a Dios ella pudo recibir las enseñanzas que le estaba dando según la palabra. Y, y pues el mismo abuelito, el cual me enseñaba esto, un día también se convirtió a Cristo, leyó la palabra y él mismo comenzó a quemar todos sus yesos. Él comenzó a quemar todos sus yesos. Entonces,
La palabra nos habla, dice, ¿no? Acá en lo que sucedió en Hechos 19, del 18 al 19, ¿no? Muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, los quemaron delante de todos, ¿no? Entonces el verdadero arrepentimiento nos lleva a desechar todo vínculo con las tinieblas. Y ahí es donde veo esa parte de mi abuelito. Para mí fue algo impactante, ¿no? Lo que estaba pasando en su vida. Muy bien, como séptima aquí actitud es de vigilancia, oración constante, ¿no? La palabra nos habla en 1 Pedro del 5, del 8 al 9, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. El cristiano debe estar alerta porque el enemigo busca introducir cosas sutiles, ¿no? La oración mantiene al creyente en comunión con Dios y protegido. Nosotros como cristianos, y la actitud del cristiano debe ser de vigilancia, ¿no? Porque si nosotros no estamos vigilantes, somos muy probables y vulnerables a que podamos caer en las supersticiones, ¿no? Y en estos objetos que aparentemente lo vemos algo normal, pero sin saber, abrimos puertas a nuestra vida, a nuestras casas, a nuestra familia. eh, entonces, por eso nosotros tenemos que mantenernos en bastante actitud de vigilancia y sobre todo en oración. Como punto número 8, la actitud de testimonio ante el mundo. Mateo 5, del 14 al 16 dice, vosotros sois la luz del mundo, alumbre vuestra luz de delante de los hombres. El creyente debe ser un modelo de fe, un modelo de pureza y en medio de una sociedad mezclada por supersticiones, ¿no? No pases debajo de la escalera porque te va a traer la mala suerte, ¿no? Si miras un gato negro, ya viste la mala suerte, ¿no? Entonces, nuestra vida como cristianos debe ser reflejada por nuestra confianza a Dios, ¿no? No temor ni dependencia de objetos, sino por nuestra confianza a Dios. Eh, Recuerdo que algo que es muy fuerte es que a veces nos suelen decir, ¿no? Qué suertuda que eres, ¿no? O qué suerte que tienes, ¿no? Cuando pasa algo, muchas veces nos dicen las personas, ¿no? Entonces, de todo ese tipo de cositas que nosotros quizás sabremos, yo siempre aclaro siempre, ¿no? No es suerte, es Dios, ¿no? La bendición de Dios es la que me está persiguiendo. Entonces siempre trato de aclarar esa parte, ¿no? Porque creemos que todo proviene de Él. Entonces, que es una muletilla que yo hago, ¿no? Constantemente a las personas que escucho decirle, ¿no? Cuando me pasa quizás algo, wow, eres muy suertuda, ¿no? Yo creo que no es suerte, es bendición de Dios. Entonces, eso es lo que quizás nosotros como cristianos debemos testificar frente a muchas cosas, ¿no? No pases quizás eh, por debajo de la escalera porque te va a traer mala suerte. No, yo paso por debajo de la escalera porque yo sé quién va conmigo, ¿no? Para poder quizás romper todo tipo de creencia, ¿no? Todo tipo de, quizás ponemos tabús, ¿no? En nuestra vida. Las personas suelen poner ese tabú, ¿no? Ah, no voy a pasar porque eh, va a traer la mala suerte. Entonces nosotros como hijos de Dios vamos declarando y testificando de quién somos verdaderamente sus hijos. Muy bien, la actitud del creyente también debe ser de enseñanza y corrección con amor, ¿no? Como le pasó a mi pastora cuando les conté, según lo que menciona segunda de Timoteo 2, del 24 al 25, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para que Dios le conceda que se arrepientan. Es cierto, esa hermanita sacó su yeso y gracias a la misericordia de Dios, Dios comenzó a usarla, ¿no? Más en su vida, ¿no? Y quizás son cosas que quizás vamos abriendo, cerrando, en larga, comenzamos a ver la manifestación de Dios, ¿no? Entonces no se trata de juzgar, sino de enseñar con amor a quienes aún no conocen la verdad, y la actitud correcta es guiar con paciencia y sabiduría. Es lo que nos manda Dios. La actitud de renovación mental. Romanos 12:2. No os conforméis a este ciclo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El cristiano debe renovar su mente con la palabra, dejando las ideas antiguas o culturas que no vienen de Dios. La verdadera transformación comienza en la manera de pensar. Si nosotros también
estamos pensando que quizás todo el tiempo, toda esa superstición, todo esto proviene de esto, y lo otro, y mejora. Entonces, no vamos a dejar que nuestra mente sea renovada en Cristo. Y debemos permitir que nuestra mente sea renovada en Cristo. Por último, tenemos la actitud de victoria y autoridad espiritual. Esto es importante, amados hermanos, que por favor entendamos, ¿no? Lucas 10:19 dice, he aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Muchas veces decimos, quizás frente a la guerra espiritual, muchas veces decimos, no, yo no puedo entrar a la guerra espiritual porque yo tengo que ser un cristiano. Uf, que el fuego del Señor corra sobre mí. Lo que nosotros necesitamos entender es que Dios nos manda que guerremos, Dios nos manda a que nos aferramos a la palabra, que confiemos en la palabra. Lucas 10:19 nos manda, es una promesa del Señor, dice, Él nos da la potestad sobre toda fuerza del enemigo. Entonces, Cristo nos ha dado la autoridad sobre toda maldición, sobre toda obra o influencia del enemigo. Nosotros tenemos que creer en el nombre de Jesús que va a ser roto todo plan del enemigo, toda obra del diablo. Y el cristiano debe actuar con fe y convicción y no con miedo, no con temor, amados hermanos, sino seguir confiando de que el Señor, Él va de nuestra parte, que Él manda a sus ángeles de guerra para poder ayudarnos y Él va delante de nosotros. Muchas gracias, amados hermanos, que Dios los bendiga y espero que les haya gustado mucho nuestra exposición. Bendiciones.